Bueno, muy buenas noches para todos. Cordial saludo. Vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión en línea del curso de apropiación de los conceptos en ciberseguridad para esta actividad de aprendizaje número 2. Entonces tenemos clasificar y evaluar las amenazas y vulnerabilidades. Mi nombre es Diana Judith Méndez Torres, yo soy la instructora que les está guiando en este curso. Entonces vamos a dar inicio a esta sesión. Antes les dejo esta frase de reflexión. Dice, la felicidad es el significado y el propósito de la vida, el fin de la existencia humana. Entonces, invitarlos pues a todas nuestras labores y a todo lo que pues nosotros hacemos en nuestro día a día, tratar pues de ponerle esa felicidad, esa alegría a lo que nosotros hacemos para que así pues obtengamos el mejor resultado. Esta es nuestra agenda del día. Ya pues ustedes la conocen pues de la sesión pasada, el saludo, el objetivo. Vamos a ver la actividad de aprendizaje número 2. Vamos a socializar la temática. Vamos a mirar cuál es la evidencia que está propuesta para esa actividad de aprendizaje, preguntas y cierre. Recuerden que si tienen alguna pregunta, pues pueden irla realizando, ¿sí? Acuérdense que pues tenemos activado el chat y el micrófono también. Entonces, para que ustedes pues puedan participar también en la sesión. Este es nuestro objetivo. Entonces, recordemos que pues vamos a tener 4 encuentros. Este es nuestro segundo encuentro. Ya en la primera sesión pues lo pudimos ver cómo podíamos manejar la plataforma y también pues comenzamos a entender, ¿sí?, ese aspecto de la ciberseguridad, las metodologías y la evaluación, ¿sí?, o la valoración que nosotros podemos darle a esos activos de la información. ¿Listo? Para esta actividad de aprendizaje, entonces tenemos como resultado de aprendizaje implementar el mapa de amenazas de acuerdo con métodos de análisis, criterios técnicos y marcos de referencia. Les recuerdo que nosotros tenemos fecha límite de envío de evidencias hasta el 23 de abril, ¿sí? Entonces, si de pronto, pues, alguno todavía no ha podido enviar la evidencia de la actividad de aprendizaje número 1, recuerden que todavía lo pueden hacer, ¿sí? Hasta el 23 de abril van a tener, pues, ustedes el tiempo para enviar estas, digamos, pues, para enviar todas las evidencias, ¿no? No solamente la primera, sino todas. Todas las pueden enviar hasta el 23 de abril. Y la fecha de cierre del curso, como tal, es el 25 de abril. Ya a esta fecha ya tenemos, digamos, las personas que se van a certificar y quienes aprobaron el curso. También, pues, recordarles a ustedes aquí la verificación de los nombres, ¿sí? Nombres, tipo de documento, su número de documento. ¿Sí? En caso tal de que ustedes noten de que está mal escrito, no sé, un nombre tiene una tilde, ¿sí? O les hace falta alguna letra, les hace falta un nombre o ya cumplieron los 18 años y estaban registrados con tarjeta de identidad. Entonces, ustedes pueden, ¿sí?, mandar su documento, la pueden enviar directamente a ese correo. Ese es el correo de la persona que es autorizada en el centro del SENA para poderles hacerles a ustedes esos cambios. Sí, esos cambios no los puede hacer, pues, digamos, nosotros como instructores, sino que es una persona encargada que tiene los permisos para poderles realizar a ustedes esa actualización. Entonces, se lo pueden enviar a este correo amortices@cena.edu.co en caso tal de que ustedes vean alguna novedad, o también pues me lo pueden enviar al correo, ¿sí? El correo que yo manejo para los cursos complementarios, entonces cursos virtuales cena 2022 @gmail.com, que es donde yo les envío a ustedes pues los mensajes. Si quieren también me lo pueden enviar a mí y yo lo escalo, ¿listo? Ustedes acá, si también quieren de pronto que yo les verifique su documento, pues también me pueden enviarlo. Recuerden, si lo van a enviar directamente al correo, ¿sí?, amortices@cena.edu.co, tienen que anexar el documento de identidad, ¿sí?, y pues escribirles cuál es la novedad que ustedes tienen respecto a su nombre o tipo de documento.
¿Listo? Entonces, esto por favor, para que ustedes pues lo puedan realizar, lo hagan, esto, verifiquen sus datos en Sena Sofía Plus, que estén bien registrados, porque lo que sucede es que así va a quedar el certificado y entonces pues la ideal es que ustedes salgan con los nombres tal como les aparece en su documento de identidad. ¿Listo? Entonces, eso quería pues también recordarles y dejarles pues ahí de pronto estos datos que también los encuentran en los anuncios, ¿sí? También hay un anuncio específico que está pues también esta información. Listo, entonces ya acá dejarles esas recomendaciones de generalidades del curso. También antes de iniciar, algunos aprendices me han dicho de que no les adjunta el documento, ¿sí? La plataforma esa semana ha estado muy intermitente, ¿sí? Entonces algunos me han notificado que de pronto se les ha dificultado para ingresar, que no les ha dejado adjuntar el archivo. Entonces, esto, si ustedes lo desean, para, digamos, poderles dar como una solución para adjuntar el archivo, lo que pueden hacer es que ustedes en su cuenta de, bueno, de correo electrónico, ya sea Gmail, Hotmail, el que ustedes tengan, pueden subirlo a su Drive y a mí me envían el enlace, ¿sí? Y yo pues lo puedo descargar o visualizar, ¿listo? Entonces, digamos, es una solución alterna que les he dado a las personas que me han notificado esta parte de que no han podido cargar el archivo. ¿Sí? Entonces, si en algún momento alguno presenta este inconveniente, entonces podemos trabajarlo así. Ustedes lo suben a algún drive de su correo, esto, y pues, digamos, dan los permisos para que yo lo pueda visualizar y así pues poderlo revisar. ¿Listo? Entonces, antes también pues quería dejarles como esa observación que ha sido recurrente esta semana. Entonces, para que ustedes también sepan de esa alternativa que podemos tener. Bueno, vamos entonces a entrarnos ya a la parte de lo que tiene que ver pues con el material de la formación para esta semana. Entonces, nosotros en esta semana pues vamos a ver lo que es las metodologías de análisis y evaluación de riesgos. ¿Sí? Como nosotros pudimos ver esto al principio, que yo les mostraba ese video de ciberseguridad, la ciberseguridad pues es algo muy amplio, ¿sí? En ese curso pues estamos enfocados hacia la parte de lo que tiene que ver con los riesgos, ¿sí? Que es una de las partes esenciales de la ciberseguridad, ¿sí? Si nosotros no podemos percibir, ¿sí? Y también, obviamente, identificar cuáles son los riesgos que está asociada, pues, nuestra empresa, pues no vamos a ser capaz de pronto de prevenirlos, ¿sí? De controlarlos. Entonces, esta parte es fundamental para lo que tiene que ver con la ciberseguridad. Nosotros manejamos diferentes metodologías y pues hay varias, ¿sí? Acá se están enfocando en una que ya pues vamos ahorita a verla, pero existen varias metodologías, ¿sí? Que ustedes dentro pues del componente formativo pues pueden identificarlos y que ya ahorita los vamos a ver. ¿Listo? Entonces, estas metodologías lo que buscan, ¿sí? Es con ese análisis de riesgo poder nosotros gestionarlos, o sea, tratar ese riesgo, ¿sí? Entonces, un riesgo nunca va a llegar a cero, ¿sí? No va a haber un riesgo que tenga un 0% de que lo podamos, digamos, reducir al 0%, no va a pasar, pero sí se puede, obviamente, controlar, ¿sí? Y tratar. Entonces, los riesgos van a ser esa parte que se pueden materializar, ¿sí? Dentro de una empresa y que pues puede causar daño a esos activos que nosotros hablamos en la semana pasada. ¿Listo? Entonces, esto acá lo que busca, como dice evaluar las amenazas y vulnerabilidades, ¿sí? Lo que buscamos con los riesgos es eso, buscar esas amenazas y esas vulnerabilidades que están dentro de nuestra empresa para controlar el impacto que puede suceder. ¿Listo? Dentro de esta parte de ese análisis de riesgo, estos pasos, digamos, son unos pasos que casi siempre vamos a encontrar en todas las metodologías. Lo que pasa es que las metodologías, pues,
algunos pueden, digamos, reducir los pasos, aumentarlos, pero al igual, por lo general, se van dando esos 5 pasos, ¿sí? Que son bastante importantes y que nos permiten a nosotros poder, pues, identificarlos, ¿listo? Entonces, lo primero que nosotros tenemos acá es la identificación de ese riesgo. Entonces, aquí nosotros lo que vamos a hacer es comenzar a decir, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser esas amenazas a las cuales están expuesta nuestra organización y que pueden ser tanto internas como externas, ¿sí? Por ejemplo, que falle el sistema, que ingrese una persona sin autorización, ¿sí? Que pase también la parte de los desastres naturales, qué pasa si hay un incendio, ¿sí? Si hay un terremoto. Bueno, toda esa parte son amenazas que pueden estar dentro de una organización y entonces nosotros aquí ya comenzamos a identificarlas, cuáles pueden ser. La parte de la probabilidad e impacto es que nosotros ya una vez identificamos, ¿sí? Esas amenazas, vamos también a analizar cuál probable es que ocurra. ¿Sí? Esta parte de la probabilidad, pues bueno, acá nosotros también tenemos que hacer un estudio, obviamente el grupo, digamos, que está haciendo pues esta parte de ese análisis del riesgo, tiene que saber pues cuál probabilidad de ocurrencia dentro de la empresa ha sucedido esa amenaza. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el acceso no autorizado. Bueno, ¿cuántas personas han accedido, ¿sí? A la base de datos, a un sistema o a las instalaciones, porque también pues obviamente hay una parte física. Entonces, aquí nosotros miramos cuál ha sido la probabilidad, cuántas veces ha sucedido. Bueno, pueda que nunca haya sucedido, pueda que sí durante un determinado tiempo, ¿sí? Durante 5 años, por ejemplo, podemos analizarlo, bueno, cuántas veces ha sucedido. Y así comenzamos nosotros a analizar esa probabilidad de ocurrencia de esa amenaza. El impacto es lo que sucedería, digamos, ¿sí? Como en el peor de los escenarios, donde esa persona, sin ser autorizada, pues ingresa a nuestra base de datos. ¿Qué sería ese impacto? Entonces, puede ser un impacto, pues, digamos, desastroso, catastrófico, alto, ¿sí? Nosotros podemos, pues, darle varias determinaciones, ya eso depende, pues, de la matriz de riesgo que nosotros estemos manejando, pero el impacto es eso, ¿sí? Bueno, o puede ser que si ingresa a un computador, ¿sí? De X persona, bueno, no vaya a pasar nada porque ahí no tiene información sensible, ¿sí? No vaya a ocurrir, pues, de pronto un impacto alto, ¿sí? Entonces ya sería un impacto bajo. Entonces, aquí es nosotros determinar, ¿sí? ¿Qué pasaría si ocurre esa amenaza, ¿sí? Si se realiza, si se materializa esa amenaza dentro de la empresa. Luego tenemos ese análisis de vulnerabilidades, ¿sí? Una vulnerabilidad, ¿qué es? Una vulnerabilidad es lo que permite, ¿sí? Que pueda ocurrir esa amenaza. Entonces, las amenazas existen porque hay una vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, la vulnerabilidad es esa, digamos, ese caminito que puede hacer que ocurra esa amenaza, ¿sí? Entonces, aquí nosotros comenzamos también a identificar esas debilidades, ¿sí? En toda la parte de la ciberseguridad que tiene la empresa y que puede, pues, llegar a ese riesgo. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, una vulnerabilidad, ¿qué sucede pues si nosotros no autorizamos nuestro software, nuestros sistemas operativos? ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues que al no actualizarlo, pues tampoco actualizan los parches de seguridad y entonces pues ahí pueden, ¿sí? Pasar, no sé, virus, ¿sí? Pueden los atacantes pues encontrar un camino más fácil para ingresar a un servidor. Entonces comenzamos nosotros también a identificar las vulnerabilidades que va teniendo nuestra empresa y que son, pues, obviamente, digamos, esas vulnerabilidades son las que nosotros vamos a tratar de bajar, ¿sí? A lo mínimo. Entonces, recordemos, vulnerabilidad, entonces son esas como debilidades, ¿sí? Que tiene nuestra empresa, nuestra organización en la parte de la seguridad. ¿Listo? Medidas de control y mitigación. Ya nosotros cuando, pues obviamente hemos identificado
amenazas, vulnerabilidades, cuál va a ser el impacto de estas donde lleguen a suceder, pues tenemos que tomar las medidas de control, ¿sí? Entonces, esos controles es lo que nosotros nos va a permitir, pues, que no vayan a suceder esos riesgos. Entonces, volvemos al ejemplo, ¿sí? No actualizamos nuestro sistema operativo. Ah, bueno, entonces una medida de control que pues actualizarlo periódicamente, ¿sí? Que no sé, que se automatice por medio de una tarea, si estamos utilizando pues un Windows, automatizar por medio de una tarea que se realice, ¿sí? Esas actualizaciones o que se bajen automáticamente, ¿sí? Bueno, eso puede ser una medida de control. Entonces, aquí nosotros determinamos cuáles son esos controles que vamos a utilizar para que esos riesgos pues no vayan a pasar o que baje la probabilidad, ¿sí? De que vayan a suceder. ¿Listo? Entonces aquí, digamos, en esas medidas de control, pues hay mucha parte técnica, ¿sí? Porque, pues, bueno, esto es algo básico lo que les estoy diciendo de actualizar un sistema operativo, pero pues también está una parte mucho más, digamos, más alta en los conceptos técnicos, ¿sí? Como la encriptación. Entonces, ¿cuáles son esas que vamos a utilizar, ¿sí? Esos sistemas de encriptación, cuáles van a ser por lo menos en las redes, ¿sí? Esos firewall o cortafuegos que vamos a utilizar, esas listas, esto que nosotros pues vamos a tener de acceso y bueno, y demás, ¿sí? Cuáles son, digamos, direcciones IP que van a ser utilizadas para los equipos de diferentes áreas y así se van dando medidas de control, obviamente mucho más técnicas, pero también pues se van dando también otras que son mucho más también, digamos, esto para evitar la parte de la ingeniería social. ¿Listo? Entonces, aquí medidas de control de todas las áreas, ¿sí? Tanto técnicas avanzadas, pero también con la parte de tener en cuenta a todos los empleados, ¿sí? De que también tenemos que tener esto, las, por lo menos, contraseñas seguras, que eso es algo, digamos, que es básico, pero que tenemos que nosotros tenerlas como medidas de control para que se puedan cumplir en toda la empresa y así pues bajar ese riesgo. ¿Listo? La monitorización y revisión continua, entonces acá, como en todos los sistemas, vamos a tener las mejoras, ¿sí? O sea, tenemos que nosotros aquí tener también auditorías, ¿sí? Tenemos que mirar si esos controles están funcionando o no están funcionando. Entonces, nosotros acá tenemos que mirar, hacer revisiones, chequeos, ¿sí? Por lo menos si estoy utilizando esto, un cortajuegos, entonces tengo que tener pues unos archivos que tengo que estar revisando, ¿sí? Como unas bitácoras que son los archivos log para poder mirar si está funcionando, ¿sí? Si nos están atacando y el cortajuegos o el firewall si está haciendo bien su función. ¿Sí? Entonces aquí nosotros hacemos esa revisión de esos controles para ver si están funcionando. Obviamente acá vienen lo que les decía, las auditorías, ¿sí? Las auditorías es algo que es bastante, digamos, fundamental para poder hacer las revisiones de toda esta parte del análisis de riesgo. ¿Listo? Entonces, estos pasos, digamos, son unos pasos muy generales que nosotros tenemos para poder gestionar estos riesgos. ¿Listo? Y acá vamos a mirar, ¿sí? Vamos a mirar este pequeño video para que pues nos resuma un poco más acerca de lo que les estaba diciendo. Entonces, voy a mostrarles este video. Espérenme un momentico, ya se los pongo. Por favor, me confirman si están viendo la pantalla del video. Sí, señora. Ah, bueno, listo.
Bueno, por acá, bueno, antes de, me dejaron una pregunta, dice, para la evaluación de la probabilidad, ¿existe algún tipo de fórmula matemática para tener un número específico o simplemente va ligado a la investigación que sea realizada? Bueno, esto, digamos acá, sí depende mucho del equipo, pues que lo esté haciendo, ¿sí? La probabilidad, por lo general, pues acá se hace, sí, es más que todo como una investigación. Digamos, pues, pues sí puede estar ligada a alguna fórmula matemática, pero digamos va más hacia la parte de los ataques que ha sufrido la organización, ¿sí? Esto para poder determinar esa probabilidad dentro de la empresa. Entonces, sí, yo diría que es como más ligada a la investigación, ¿sí? En esa parte. Bueno, yo veo unas manitos levantadas de Malagón, ¿sí? Sí, pero, y perdón por el nombre, es que pues aún no le No, figura. tranquila. Dile. Bueno, profe, con lo que usted nos decía acerca de la instalación de software y actualización de ello, pues hay veces, y me ha pasado en los casos en los que uno al intentar actualizarlo no lo deja, no le encuentra la versión o algo en algunos dispositivos. En mi computador, por ejemplo, me tocó instalar un programa para poder actualizarlo, de lo contrario no. Y he visto casos en los que uno descarga el programa por internet y pues le sale malware. ¿Cómo se sabe que es el sitio de confianza aparte de oficiales, perdón? No, pues, o sea, ya tocaría investigar, o sea, las páginas, pues la verdad uno no puede asegurar de que lo que esté descargando pues esté bien, como tú dices, las páginas oficiales, o sea, eso no, pero obviamente pues uno puede investigar por internet si la página es que de confianza. Pues también los dominios, ¿no? Tener en cuenta pues como los dominios, que tenga un dominio ya propio, pues bueno, eso da alguna buena referencia del sitio donde estás investigando y las reseñas. La verdad, pues ahorita casi todas las personas pues dejan como un comentario, una reseña y yo creo que pues eso es algo que hay que tener en cuenta. Pero obviamente, o sea, la recomendación, como siempre, es páginas oficiales. Eso sí, no hay ninguna otra duda, ¿sí? De todo lo que tú puedas descargar que no sea una página oficial, pues tiene un cierto riesgo de que pues pueda estar contaminado, de que no te sirva, ¿sí? De que contenga algún código malicioso. Entonces, sí es bastante complejo de que de pronto, o sea, poderte decir, si es que es confiable, no hay una forma segura. Obviamente también tener en cuenta de pronto el protocolo que utilizan. Recordemos que el HTTPS, pues para las páginas, digamos, entre comillas, es una navegación segura y también pues le da como una buena imagen a la página que estás navegando. Pero no, vuelvo y te digo, pero no es, o sea, no es algo para uno asegurar de que no tenga algún código malicioso. Entonces, Malagón, ahí sí tocaría mirar, ¿sí? Las referencias de los usuarios para poder determinar como esa parte. Ah, listo, muchas gracias. Dale. Yo no sé, Consulta, Jorge, Diana. Sí, Diana. Este ¿sí? tema yo lo conozco como una matriz de riesgos. La matriz de riesgos que yo conozco, yo la hacía con calificaciones dependiendo del ítem que vaya a evaluar o del riesgo que esté eh, evaluando, más las acciones al lugar que tenga para mitigar o evitar el riesgo. Eh, en, en mi conocimiento yo lo manejaba en una tabla Excel. Para la presentación del documento de esta actividad, a través de qué formato lo podríamos presentar. Lo puedo presentar en Excel o lo puedo presentar como un listado de actividades con cada una de las acciones de acuerdo a los riesgos que se pueden presentar en el tema de ciberseguridad para una empresa. Jorge, pues esa es, digamos, la actividad, la evidencia, perdón, esto para la actividad número 3. Para la evidencia como tal, para esta no se requiere de matriz, es una infografía que te deja. Pero para la actividad número 3
sí vamos a ver la parte de la matriz y es un archivo Excel que pues lo da la plataforma, o sea, lo da el curso, mejor dicho. Y de ahí es que pues ustedes van a diligenciarlo. Al igual, si tú quieres manejar otro archivo de matriz, también lo puedes hacer. No hay ningún inconveniente, pero es para la actividad número 3. ¿Listo, Jorge? Ok, gracias. Y muchas gracias pues también por la anotación de pues esta matriz. Listo, vale, bueno. Entonces vamos a ver este video. Procedimiento de análisis de riesgos. Pasos. Identificar activos de la organización, recursos que utiliza un sistema de gestión de seguridad de la información, es decir, todo elemento que compone el proceso completo de comunicación, partiendo desde la información, el emisor, el medio de transmisión y receptor. Reconocimiento de amenazas, es la defensa ante los ciberataques de la información, teniendo en cuenta que la seguridad de una organización depende de una rápida identificación y acciones de respuesta. Establecimiento de salvaguardas, medidas de seguridad esenciales para reducir el riesgo de ataques al mínimo, midiendo la resistencia del ataque directo, y se mide la fuerza que tiene que utilizar el agente agresor. Establecimiento del impacto de las amenazas. Los mecanismos que utiliza la seguridad de red son antivirus y anti-spyware, cortafuegos, redes privadas. Para garantizar un acceso seguro a la red, y sistemas de prevención de intrusiones, IPS, para identificar amenazas como la protección firewall. Estimación del riesgo. Se evalúa mediante la medición de los dos parámetros que lo determinan: la magnitud de la pérdida o daño posible y la probabilidad que dicha pérdida o daño llegue a ocurrir. Bueno, listo. Es un video muy pequeñito. Era como pues para, digamos, ya englobar toda la parte pues que estaba dentro de los pasos que estamos mirando, ¿no? Entonces, era como para resumir. Y también pues acá para dejar en claro pues esta parte de lo que tiene que ver con las definiciones, ¿no? Entonces, recordemos que el riesgo es la posibilidad de que se materialice, ¿sí? Que se materialice pues esa amenaza que nosotros tenemos dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, obviamente ese riesgo, recuerden, va ligado, ¿sí? A un activo de la información dentro de una empresa. La amenaza, ¿sí? Es algo que sucede y que va a hacer daño, ¿sí? O a causar algún daño a esos activos. Entonces, recordemos, el riesgo de la materialización de esa amenaza. La amenaza es la acción o bueno, ese algo que va a hacernos daño, ¿sí? Dentro de la organización y que es obviamente algunas veces puede ser intencional, porque no siempre es intencional, ¿sí? Tener en cuenta eso, por lo menos puede ser un riesgo, ¿sí? De que una persona, un trabajador, ¿sí? Puede que no lo haga intencionalmente, sino por falta de experiencia, no sé, borre algo en la base de datos, ¿sí? Ingresó nuevo y por error, ¿sí? Borró algo de la base de datos y pues obviamente ahí comprometió, ¿sí? Esa parte con ese activo de la información. Entonces, a veces puede ser intencional, ¿sí? Como cuando nosotros pues esto, digamos, envían un correo con un virus y obviamente pues donde se llegue a expandir pues puede causar mucho daño, pero otras veces pues no, puede ser un accidente o sin intención o puede ser también una parte natural, ¿no? Que puede suceder dependiendo pues de las condiciones, digamos, ambientales a las que esté expuesta nuestra empresa. Las vulnerabilidades, recordemos, son las debilidades que tenemos nosotros, ¿sí? Entonces, dentro de una empresa que no tenga antivirus, ¿sí? Eso es una vulnerabilidad, porque pues entonces, si no tenemos antivirus, no puede detectar
algo malicioso que puede estar dentro de nuestros computadores, ¿sí? Y bueno, y demás. Y el impacto, que es pues lo que yo les decía, lo que va a suceder en donde esa amenaza ocurre, ¿sí? Y pues que obviamente va también a hacer esa, como no sé, como ese efecto onda, ¿sí? Hasta dónde se va a expandir ese impacto de riesgo a nuestra empresa, ¿sí? Entonces, recordemos, porque puede producir tanto acá como nos dice, pues pérdidas financieras, ¿sí? Obviamente que es una de las que más afecta pues a las empresas, la imagen, ¿sí? Interrupciones en el servicio que pues al final también se traduce en pérdidas financieras, ¿sí? Y problemas legales. Entonces también puede ser que pues donde nos lleguen digamos, entre comillas, a secuestrar o a robar información sensible, pues nos puedan demandar la empresa, ¿sí? Porque un usuario puede decir, usted está mostrando, imagínense una clínica donde un paciente con X diagnóstico lleguen a robarse esa base de datos o esa información, pues puede perfectamente demandarlos porque están vulnerando pues también los derechos de esa persona, ¿sí? A la privacidad de la información. Entonces, también puede llevar a esos problemas legales, ¿sí? Entonces, el impacto hay que también, obviamente, tomarlo desde varios puntos de vista. Entonces, esto como pues para ya dejarnos aquí en claro. Hay unas metodologías, recordemos, tenemos aquí una que es Marguerite. Marguerite es una metodología que nosotros pues podemos utilizar. Todas las metodologías se pueden utilizar, ¿no? Nosotros ahorita nos vamos a enfocar una que nos da pues el componente formativo, pero también ustedes van a encontrar, hay unas. Marguerite es muy conocida, ¿sí? Esta metodología, ¿sí? Se utiliza mucho en España, entonces también es como muy difundida en Europa. Y pues está, digamos, fue creada, ¿sí? Más que todo para la parte pública, pero pues obviamente se puede aplicar. Miren, si ustedes ven, pues los pasos son casi los mismos que yo les hablé, pues en la parte general, ¿sí? Y se aplica pues también a las empresas. Entonces acá tenemos inventario de activos, entonces lo de nosotros poder tener esa tabla con cada uno de los activos de la información, y aquí pues obviamente hay una clasificación, ¿sí? Pues ya dentro de la metodología pues se amplía, ¿no? Aquí es algo pues como muy general. En el análisis de riesgo, entonces las amenazas, analizar los impactos que va a tener, valoración del riesgo, entonces pues bueno, valoración del riesgo, más adelante pues vamos a mirar cómo se valora un riesgo, ¿sí? Pero pues digamos siempre pues hay como una parte donde nosotros tenemos que darle un valor, ¿sí? Numérico a ese riesgo para nosotros poder tratarlo, ¿sí? Para poder nosotros decir qué vamos a hacer con ese riesgo, que es la gestión de riesgos y la documentación y seguimiento. Entonces, pues, digamos, en todas las metodologías, pues hay que dejar documentación, ¿sí? Siempre, pues, obviamente, vamos a tener que documentar cada paso que nosotros demos en la gestión del riesgo, pero acá, pues, hacen como más énfasis en que todo tiene que quedar, pues, documentado. Y esto, como pues era más para las organizaciones pues públicas, entonces pues en lo público todo tiene que quedar muy bien identificado. Entonces por eso es que en esta metodología, digamos, hacen mucho énfasis en esa parte de la documentación. Y bueno, el seguimiento ya es la mejora continua y la auditoría. ¿Listo? Entonces esto también pues es una metodología que es interesante y que pues también es sencilla. También otra que ustedes pues pueden encontrar, yo solamente les seleccioné estas dos de las que están allá, porque son, digamos, las que son más reconocidas. Y tenemos aquí esta parte de esta metodología, que es la metodología OPTAP. Y esto que nosotros aquí, lo que nosotros tenemos es que hace la evaluación de amenazas, pues de activos, que pues
están llevando la organización en ese momento. ¿Listo? Entonces acá pues también vamos a tener esas fases que pues digamos, miren, aquí son menos, ¿sí? Aquí los pasos son menos, pero que si ustedes pues al final, ¿sí? Van mirando, pues son muy parecidos de una metodología a la otra, ¿sí? Volvemos a tenerlas. Obviamente vuelvo y digo, ¿no? Ya cuando nosotros pues digamos, cuando se implementa, cuando uno ya tiene pues la documentación de esa metodología, pues ahí comienza a ver de pronto las diferencias, que va a tratarlos de forma diferente, el control, ¿sí? Que va a llevar pues es diferente de una metodología de pronto a la otra, ¿sí? Pueda que de pronto una metodología tenga un cierto valor para para un impacto, para una probabilidad, y pueda que la otra pues lo clasifique de forma diferente y ya se va viendo, pero dentro del interior, ¿sí? De cada pues una de las metodologías. Pero sí es interesante de pronto que ustedes pues pues conozcan que hay varias metodologías en las cuales uno puede hacer el análisis de riesgo. ¿Listo? Entonces vamos a ver ahora el componente formativo. Espérenme un momentico. Lo abrimos acá. Ay, ¿qué se me hizo? Por favor, me confirman, ¿están viendo la pantalla que dice identificación de amenazas? Sí, señora. Listo, vale. Muchas gracias. Señora. Listo, gracias. Bueno, entonces nosotros acá lo que tenemos es la parte de, bueno, esto es el material de la formación, ¿no? Vengan de una vez. Recordemos que estamos aquí, actividad aprendizaje 2, este es el componente formativo, ¿sí? Recuerde que pues ustedes aquí van a tener todo lo demás, no le voy a hacer mucho énfasis en esto porque pues esto es de las metodologías que yo les hablaba, ¿sí? Vamos a hacer más énfasis en esta parte de la identificación de amenazas. Y les recuerdo, ¿no? Que ustedes pueden descargar eso, descargar este componente, ¿sí? Se baja en página HTML para los que de pronto quieran, pues, tener ahí esta información. Bueno, desde aquí nos hablan de la identificación de las amenazas, ¿sí? Entonces, en cada metodología que ustedes vayan a utilizar, pues hay una clasificación, ¿sí? Entonces, las otras metodologías van a clasificar de pronto esas amenazas de forma diferente. Pueda que unas pues abran más categorías, otras menos. Aquí, digamos, en esta parte están utilizando el SP830. Aquí está mal escrito, ¿sí? Aquí no es 830, sino es 830. Entonces, recordemos que esta parte es la parte de lo que tiene que ver con el NIST, ¿sí? Que es la metodología, y la SP830 es una guía que se da para realizar las evaluaciones de los riesgos, ¿sí? Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta, que de ahí es que pues sale toda esta parte de lo que tiene que ver con esa, digamos, esa clasificación de estas amenazas. ¿Listo? Entonces, recordemos esto, este SP830, entonces nos ayuda a nosotros, ¿sí? Para poder identificar amenazas, vulnerabilidades, el impacto pues que van a tener, ¿sí? Cómo nosotros podemos hacer esa valoración del riesgo y cómo podemos gestionarlo, ¿listo? Entonces, aquí nosotros vamos a utilizar por lo menos Jorge
que era el que me decía que pues manejaba de pronto una matriz diferente. Digamos, para la actividad 3 vamos a seguir, digamos, utilizando esta parte del SP830 para hacer esa matriz. ¿Listo? Porque está basada en esa guía. Entonces, dentro de esta guía vamos a tener que tenemos 3 categorías de las amenazas, ¿sí? Entonces, tenemos una categoría que es natural, ¿sí? Que son todo lo que tiene que ver, pues, digamos que no hay intervención, entre comillas, del hombre, ¿sí? No, porque pues aquí, digamos, pues si ocurre un terremoto, si hay de pronto un huracán, ¿sí? Entonces es algo que puede darse. Obviamente, por ejemplo, digamos, para las ciudades que son del interior, pues no va a haber una amenaza de un huracán, ¿sí? Puede haber un terremoto, puede haber, pues, no sé, puede que hayan inundaciones, ¿sí? Pero, pues, pueda que los huracanes no se den, ¿sí? Porque, pues, es en el interior, entonces los huracanes, pues, son más como en las zonas costeras. Entonces, estas naturales, pues, ¿alguien iba a hablar? ¿O fue que...? No, nadie iba a hablar, profe, por lo que alcancé a escuchar. Alguien tosió, pero olvidó apagar el micrófono. Ah, listo, dale, gracias. Bueno, entonces, acá, entonces las naturales también, pues nosotros, obviamente, se da mucho de la ubicación geográfica donde nos encontremos, ¿sí? Con la empresa. Entonces hay que tenerlas en cuenta que no todas van a ser válidas para las empresas. Las humanas, pues son todas las que tienen que ver con casi con la ingeniería social. Bueno, acá tienen la ingeniería social, ¿no? Pero pues las humanas casi son todas las que tienen que ver por el intermedio de una persona, ¿sí? Que las pueda realizar. Entonces, pues aquí vamos a tener todas las que un hacker puede hacer, ¿sí? La que pueden enviar dentro de un correo, todas las que, o sea, todas las amenazas que pueda hacer una persona. Vamos a tenerlas aquí dentro de la parte humanas. Y la parte del entorno, ¿sí? Entonces, la parte del entorno son, o sea, y se diferencian obviamente de las naturales porque este entorno es el entorno, pero ya de la empresa como tal, ¿sí? Aquí, pues, digamos, es la ubicación como geográfica para que las tengamos también diferenciadas. Esta es más, tengamos la cuenta que es zona geográfica y acá el entorno es ya la empresa donde se encuentra. ¿Sí? Entonces, en el entorno, por ejemplo, aquí nos dicen fallas eléctricas. Por ejemplo, hay algunas, no sé, si la empresa está en ciertas áreas rurales que puede estar, ¿sí? Pueda que se presenten fallas de fluido eléctrico, ¿sí? En donde se encuentra. Esto pueda que pues esté también expuestas, por ejemplo, las oficinas, digamos así, porque pues no hay empresas, pero pueda que hayan unas oficinas en, no sé, por allá donde hay petroleras que son, pues, digamos, están en unas condiciones de su entorno que son bastante, pues, digamos, drásticas, ¿sí? Entonces están mucho polvo, ¿sí? Temperaturas altas, pueden también presentarse hasta incendios, ¿sí? Entonces, este entorno es más en donde está la empresa, o sea, donde tanto interno, ¿sí? Como en sus alrededores. Entonces, acá también nos dicen, por ejemplo, que pueden haber accidentes de tránsito, ¿sí? Digamos, si está pues en una zona, en una curva o algo así, pero bueno, ya acá depende pues dónde se encuentre nuestra empresa. ¿Listo? Entonces, esta es la parte de Profe, una pregunta. entorno, ¿sí? Profe, una pregunta. Ahí pues, en la clasificación de humana, pues, ¿por qué no, o pues lo que estoy viendo aquí en entorno, ¿por qué no se incluye en la parte de mantenimiento de equipo o los ingresos no autorizados, pues ya que son hechas son humanas, pues? Sí, aquí está, mira. Ah, perdón, espérate, lo amplío un poquito, es que está como muy chiquito.
ahí yo creo que se ve mejor. Sí, ahí ya, yo creo que ahí queda bien. Listo, entonces, dentro de las humanas, recordemos, es todo lo que, digamos, lo hace un ser humano, ¿no? Entonces, lo que tú me decías, acceso no autorizado a la infraestructura. Entonces, digamos, aquí hay una, hablemos del ingreso, ¿sí? Del ingreso en la empresa, por ejemplo. Entonces, una persona, entonces, puede, no sé, si tiene algún carnet o ingresa con alguna clave, no sé. Entonces, una persona pues puede robarle, digamos, una credencial o una clave para ingresar a la empresa, ¿sí? Aquí ingreso no autorizado a la infraestructura. Entonces, esta, digamos, es la parte de lo que tiene que ver con esta amenaza, ¿sí? La amenaza de que una persona ingrese sin ser autorizado. Es decir, que sí, como les digo, o sea, les robó las credenciales, les robó la clave para ingresar a la infraestructura. Ahora, en el entorno. Aquí, si ustedes ven por acá, también dice ingreso no autorizado, ¿sí? Entonces, ¿por qué puede ser? Porque puede ser que esto, no sé, se dé que la puerta, ¿sí? Que ya en la empresa, eso, la puerta, haya una puerta trasera que no tiene seguridad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, puede ser que, digamos, dentro de su entorno también haya algo que pueda producir un ingreso no autorizado, ¿sí? Por eso, no sé si esa era tu pregunta, ¿sí? De tanto acá el ingreso no autorizado como este acceso no autorizado, ¿sí? No sé si esa era la pregunta de por qué están aquí en el entorno y está aquí en la humana, ¿sí? Entonces, en el entorno puede ser eso. Puede ser que la empresa, ¿sí? Por la puerta principal tenga todo su seguridad para que ingresen los empleados, pero resulta que hay una entrada por allá trasera que no tiene ninguna seguridad, que solamente tiene, por ejemplo, una llave y ya. Entonces, que alguien pueda ingresar con una llave. Y eso, pues, hace que sea también una amenaza del entorno, ¿sí? A pesar de que lo hace, pues, una persona humana, pero también, digamos, aquí la amenaza como tal es que esa puerta no tiene la seguridad adecuada, ¿sí? No sé si eso era lo que me preguntabas. Sí, profe, ahí pues Okay. quedó claro mi duda. Ok, Lo que perfecto. estás explicando, o por lo que le entendí, lo que está diciendo, pues, que cosas del entorno pues nos facilitan el trabajo a la persona humana, pues. Eso es lo que me está diciendo. Exacto, sí, ajá, exactamente, sí. Eso, muy bien, gracias. Entonces, eso para como dejarlos, entonces nosotros acá, pues, diferenciada en esa parte. Esto, acá, entonces, comenzamos, no sé, ahí está bien, creo que está bien. Esto, comenzamos aquí a mirar, entonces, que todo activo, ¿sí? Todo lo que sea un activo identificado dentro de una empresa va a tener una amenaza, ¿sí? Eso es algo que sí o sí va a tener una amenaza, ¿sí? Tenemos que en nuestra parte, pues, comenzar nosotros a identificar ese activo puede tener amenazas naturales, humanas y entorno. ¿Listo? No puede, o sea, ¿cómo les digo yo? No pueda que no tengan las tres a la vez, ¿sí? Pueda que no se dé. Ya eso depende del análisis que haga cada equipo. Pero esto, digamos, lo ideal es nosotros poderlas analizar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí dice en el servidor, dice natural, una inundación. Bueno, no sé si la empresa de pronto en el cuarto donde se encuentra ese servidor pueda inundarse por X o Y razón. Sí, puede hacer que, no sé, tenga alguna, no sé, alguna fuga o pase por ahí alguna tubería. Bueno, no sé por qué se haría una inundación, pero pues en este ejemplo dieron una inundación, ¿sí? Entonces, lo ideal es que nosotros pues si identificamos las amenazas es porque pues están ahí latentes, ¿no? Pueda que otro diga, no, pues aquí en el servidor no, es un cuarto, ¿sí? Totalmente hermético, entonces aquí no va a tener esa parte de la inundación, no pasa ninguna tubería, esto, el cielo está, el techo está protegido, ¿sí? O sea,
que tenga unas condiciones bastante buenas y pueda que pues naturales no tengan, ¿sí? Ahora pues las humanas sí van a tener, obviamente, y el entorno también pueda que no las tenga, ¿sí? Pueda que esto tenga su aire acondicionado ideal a la temperatura que se necesita dentro de un cuarto que encuentre que tenga el servidor o en que se encuentre el servidor, ¿sí? Y pueda que el polvo tampoco afecte porque pues está sellado y no tiene la parte de que se exponga a algún tipo de, ¿sí? de contaminante. Entonces, aquí pueda que no haya ni humedad ni polvo, ¿sí? Aquí hay que mirar dentro de la empresa, pero si es una empresa que ese servidor lo tienen por allá en un cuarto, todo, digamos, esto sucio, donde no le hayan hecho el mantenimiento adecuado para que estén los servidores, entonces para que tenga humedad, ¿sí? Y pueda que también esté expuesto, que tenga una ventana y que esa ventana pues de pronto la abren y que entre ahí también el polvo y la suciedad y demás partículas, entonces está expuesto pues dentro de su entorno a la humedad y el polvo, ¿sí? Entonces, aquí dentro de cada activo nosotros pues tenemos que ir analizando cuáles son esas amenazas que pueden ocurrir para cada activo. ¿Listo? Entonces, si nosotros obviamente tenemos una lista de 30 activos, pues a cada uno tenemos que analizarle cuáles son esas amenazas. Vuelvo y les digo, esto estamos utilizando como ejemplo el SP830. ¿Listo? Que son de las que clasifican estas tres tipos de amenaza. Y tenemos aquí entonces la parte donde nosotros pues ya tenemos digamos, esa cantidad de amenazas para cada uno, ¿sí? Entonces aquí se le va dando un valor, ¿sí? En las amenazas que cada uno tiene. Digamos, encontré natural 1, en las humanas encontré 5, en el entorno encontré 3. Entonces se le va dando acá esa parte de cómo contar, ¿sí? Cada una de las amenazas que están y pues da un valor a esa amenaza. Identificación de las vulnerabilidades. Entonces recordemos vulnerabilidades, entonces son esa parte de lo que tiene que ver con las debilidades, o sea, lo que no tiene seguro la empresa, lo que no lo tiene protegido. Entonces esas son las partes de las vulnerabilidades, ¿sí? Que nosotros aquí tenemos. Por acá, bueno, nos dan esto también, nos dan pues como unas metodologías para nosotros seguirlas dependiendo pues de lo que se estén aquí pues haciendo, ¿sí? Que son estas que están por acá. Digamos, esta parte de estas metodologías, pues bueno, depende de cada tipo de empresa, ¿sí? Cuáles son las que puede utilizar dentro de ellas. ¿Listo? Pero pues acá, ¿sí? Nosotros pues podemos hacer también esta parte de nosotros poder mirar qué vulnerabilidades pues vamos a hacerla, ¿sí? Y pues adicionalmente también, o sea, dentro de ese análisis pues mirar cuáles son las que tienen digamos, de mirar toda la empresa, ¿sí? De hacer una observación, de hacer encuestas, de hacer listas de chequeo para nosotros poder identificarlas. Aquí nos hablan también pues de algunas técnicas, ¿sí? Como el hacking ético, ¿sí? Entonces el hacking ético se refiere pues a que contratan a una persona que es experta y comienza él a hacer los ataques a la empresa, ¿sí? Como si fuera el hacker. Y entonces él comienza a mandar, ¿sí? A mandar ataques. Y entonces dice, mire, yo ingresé aquí al sistema y esto no tiene protección, ¿sí? La base de datos pude ingresar porque las contraseñas son muy débiles. Y comienza a hacer así ataques y lo que hace entonces es que pues al final da un reporte a la empresa para que esto puedan identificar todas las debilidades acerca de lo que tiene que ver pues más con la parte técnica, ¿no?
o vuelvo y digo, o sea, esto también hay que hacerlo bajo observación porque recuerden las amenazas del entorno, ¿sí? Pues ahí de pronto no podamos hacer un ataque, un hack cinético, ¿sí? Sino que pues ahí vamos a utilizar de pronto son algunas de ingeniería social para poder determinar si yo puedo ingresar pues por esa puerta que no tiene nada de seguridad, ¿sí? O por una ventana, bueno, dependiendo de todo lo que se tenga. Entonces, esto es bueno para la parte de todo lo que tenga que ver con técnico, pero eso no solo basta. O sea, tenemos que nosotros hacer una observación general de la empresa para poder identificar esas vulnerabilidades. Bueno, aquí ya nos están hablando aquí de cómo nosotros vamos a hacer el control de esas debilidades, de esas amenazas que encontramos, ¿sí? Y pues vamos a encontrar controles de seguridad. Entonces, los controles de seguridad los que me van a permitir a mí decir que voy a minimizar el riesgo de que ocurra, ¿sí? De que ocurra esa amenaza. Entonces, vamos a tener controles físicos, técnicos y controles administrativos. Entonces, los controles físicos, pues son todo lo que nosotros vamos a poder tener esto que no sea, digamos, a veces de esto, tanto como controles, digamos, hacia los sistemas, ¿sí? Hacia los sistemas digitales, sino pues que va a controlar más como la infraestructura. Esos son esos controles físicos. Y aquí los controles técnicos, entonces sí son todo lo que tiene que ver pues ya con la parte del software, estos redes, ¿sí? Toda esa parte. Y los controles administrativos son la parte de lo que habla acerca de el personal como tal que trabaja dentro de la empresa. ¿Sí? Los controles administrativos van mucho también hacia la parte de lo que tiene que ver con cómo nosotros vamos a establecer las políticas de seguridad. Las políticas de seguridad es la que me dice a mí, bueno, entonces nosotros vamos a manejar dentro de la empresa contraseñas que tengan mínimo 10 caracteres y que tiene que tener un carácter especial y que tiene que tener número y mayúscula y una minúscula, ¿sí? Esas son políticas de seguridad. Las políticas son como los lineamientos que nosotros vamos a tener para poder digamos, guiarnos hacia esa seguridad informática. ¿Listo? Entonces, aquí, pues, bueno, volvemos acá. Estos son unos ejemplos, dependiendo de la metodología que ustedes estén mirando, vamos a tener unos controles diferentes, ¿sí? En la última actividad de aprendizaje nosotros vamos a ver la ISO 27001 y ahí pues vamos a mirar que pues ella va a tener otros controles, ¿sí? Que la misma norma lo dice y que pues digamos no son esta clasificación así de estos controles, sino que pues la norma misma lo da. Entonces, eso es como pues para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listo? Aquí pues tenemos la parte de cómo nosotros podemos tomar esto, digamos, esa probabilidad alta, media, baja, ¿sí? Y que al final, pues nosotros con esas vulnerabilidades, pues vamos a poder, perdón, con esa parte de la probabilidad, vamos a poder dar un valor, ¿sí? A esa amenaza para poderla valorar y decir cuál va a ser el tratamiento que se le va a dar. ¿Listo? Entonces acá, digamos en esta parte, pues nos están dando estas tres categorías. Pero pues puede ser que en la metodología que ustedes estén utilizando tengan otras, ¿sí? Por ejemplo, que no sé, por ejemplo, baja, ¿sí? O muy baja, puede ser, ¿sí? Media alta, ¿sí? Muy alta. O sea, hay otras de pronto que pueden tener diferentes, ¿sí? De alta, media, baja. Puede que contengan, digamos, otras como intermedias y pues está bien, ¿sí? Solamente eso es un ejemplo, pues, que nos están dando acá para cómo podemos nosotros determinar la probabilidad de las amenazas o darles una valoración. ¿Listo? Aquí también, pues, nos dicen, o sea, la alta, la media y la baja, cómo pueden ser esas clasificaciones, pero no es algo que esté
pues totalmente, digamos, que nos diga que es así. Es como un ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá nos dice la amenaza, ¿sí? Entonces, amenaza del entorno. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que esto suceda? Entonces, media, ¿sí? Alta, ¿sí? Esto baja, puede ser. Entonces, aquí nosotros tenemos nuestro listado de amenazas y pues vamos poniendo la probabilidad en que vaya a suceder pues dentro de esa empresa, ¿no? Entonces, por eso acá pues están todas esas partes de esas amenazas. Bueno, estas son las amenazas, estas son las vulnerabilidades, ¿sí? Entonces, recordemos las vulnerabilidades y esto, perdón, amenazas y vulnerabilidades. Aquí está mal el título, ¿no? Acá no es vulnerabilidad, aquí es amenaza. Y aquí es probabilidad en vulnerabilidades, ¿listo? Y pues también aquí tenemos alta, media y baja. Entonces, la vulnerabilidad, lo que no tiene la empresa de seguridad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, ¿sí? Si eso pues sucede? Pues entonces va a tener una probabilidad alta de que pues pueda pasar si no tiene un canal de backup, ¿sí? De copias de seguridad con el proveedor, ¿sí? En caso de que llegue un fallo en el canal principal, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Sí? Que hay una probabilidad alta de que ese proveedor de Internet, ¿sí? Pues no sé, pueda que le falle la Internet, ¿no? Pues bueno, aquí en el ejemplo que nos están dando, ¿no? Entonces, una probabilidad alta de que ese canal de Internet que tenemos en ese momento, pues falle. Bueno, esa puede ser un análisis, ¿no? De que haya una alta probabilidad. Pues en este momento yo creo que no, yo creo que los proveedores pues son muy, digamos, que fluye mucho la Internet para las principales ciudades, ¿no? Y que también pues depende de la tecnología, ¿no? Si estoy utilizando fibra óptica o bueno, o dependiendo pues del cable que esté utilizando. Pero pues bueno, en este ejemplo nos dicen que no hay como un respaldo si se llega a caer la internet. ¿Listo? Entonces, que es una probabilidad alta que pueda suceder. Nos dice cableado de red y eléctrico junto en algunos sitios. ¿Sí? Entonces, es una vulnerabilidad, ¿sí? Que tiene la empresa y que es una alta probabilidad de que, pues, digamos, pueda convertirse en una amenaza, ¿sí? Esa vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque pues puede suceder que esto pase algo con ese cable eléctrico y afecte pues el cableado de la red y lo dañe, ¿sí? Puede ser. Entonces debería estar separados, ¿no? El cable de red y el cable eléctrico. Eso, y así pues bueno, con cada uno de las vulnerabilidades que nos van dando acá, entonces es como mirar esa probabilidad de que se convierta en una amenaza. Entonces, alta, media o baja. ¿Listo? Y luego viene nuestro análisis de impacto. Entonces, recordemos que el análisis de impacto es qué sucede si, ¿sí? Si llega a ocurrir esa amenaza. Entonces, el impacto va a ser alto, medio o bajo. Entonces, por ejemplo, aquí nos dan entonces el activo. Recuerden que pues aquí va relacionado directamente con un activo. Y aquí el impacto, ¿sí? El impacto, esto nosotros tenemos que mirar los tres principios de la seguridad de la información, ¿sí? Que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, ¿sí? Entonces, digamos, hace que se desglosen estos tres principios para poder medir el impacto, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con el servidor? Pues que va a afectar la confidencialidad, la integridad de los datos y pues la disponibilidad, ¿sí? En caso tal de que se llegue a producir una amenaza. Entonces, ¿cuál sería el impacto? Pues sería un impacto muy alto, ¿sí? En las estaciones de trabajo, computadores de los trabajadores, entonces, pueda que se pongan los tres, ¿sí? Se afecte confidencialidad, integridad y disponibilidad, pero pues su impacto de pronto ya no va a ser tan alto dado que pues pueda que no tengan tanta información sensible, ¿sí? Entonces ya un impacto medio. La impresora, entonces la impresora pues aquí
también pueda que comprometa, ¿sí?, los 3 principios de seguridad, pero pues su impacto sería relativamente muy bajo porque pues puede hacer que solo sea una impresora que no sé, que imprime de pronto una información muy básica, información general o que se tiene acceso por internet. Entonces, si se llega pues de pronto a que amenazar ese activo, pues bueno, no vaya a pasar mucho, ¿sí? No vaya a pasar nada porque pues es una impresora y no tiene pues mucha validez en cuanto a que vaya a tener pues información muy sensible. ¿Listo? Entonces, aquí nosotros medimos entonces el impacto de cada uno de los activos con las amenazas que pueda tener. ¿Listo? Y la determinación del riesgo. La determinación del riesgo, entonces nosotros aquí lo que hacemos para hacer esa medición del riesgo es que comenzamos nosotros aquí a darle un valor, ¿sí?, a cada una de estas escalas. Entonces, por ejemplo, aquí, bajo igual a 2, medio igual a 3, alto igual a 4. Esto no siempre es así. Y de seguro, pues, nuestro compañero Jorge, de pronto él va a tener, ¿sí?, otra valoración acá. No siempre se dan esa valoración. Esto es porque nosotros estamos haciendo nuestro ejemplo, ¿sí?, con esa metodología, pero no siempre van a ser así. Pero pues para nuestro caso, entonces aquí nosotros comenzamos a mirar. Entonces, por ejemplo, acá en este análisis de riesgo nos dice el impacto. Entonces, el impacto es esto. Entonces, el impacto, si es alto, va a ser un 4. Entonces, el servidor es alto, entonces ponemos un 4. ¿Sí? El medio es 3. Entonces, por eso estaciones de trabajo tiene 3. Y así sucesivamente, pues con cada uno de los activos que tenga la organización. Y adicionalmente, también nosotros vamos a darle un valor a cada una de las amenazas que se encontraron, ¿sí? Entonces, aquí por lo menos amenaza humana, entorno, control de humedad, polución y todas las demás amenazas que se hayan encontrado. Y también, pues, aquí nosotros dejamos, digamos, el valor para cada una. Entonces, si es muy alta, ¿sí?, o si es alto, entonces le voy a poner 4, ¿sí? Y si es medio, entonces le voy a poner 3. Y si es bajo, le ponemos 2. Y entonces, ¿cómo que ocurre? Estos valores que están aquí de colores, que ustedes ven, ¿sí?, aquí, pues se da de la multiplicación, ¿sí?, del impacto por la probabilidad de que se vaya a materializar esa amenaza. ¿Listo? Entonces, impacto por probabilidad da el valor, ¿sí?, que yo le voy a dar a cada uno de mis activos, ¿sí? ¿Y eso para qué se hace? Para al final yo darle el tratamiento a ese riesgo, ¿sí?, a esa amenaza. Entonces, yo lo que hago es decir, uy, esa amenaza tiene un valor de 16, ¿sí? Esta amenaza tiene 12 y al final entonces yo lo que hago es que voy a, pues obviamente a tener en cuenta toda esa matriz para poder decir, bueno, esta amenaza es alta, entonces voy a tratar de que un tercero la pueda manejar, ¿sí? O voy a tratar de ponerle una póliza a esa amenaza, ¿sí?, dependiendo del estudio que yo haga, para que me cubra en caso tal de que suceda, por ejemplo, una amenaza ambiental, ¿sí?, donde pues si sucede un terremoto, pues ¿qué hago? O sea, es un riesgo que pues puede estar, pero entonces ¿yo qué hago? Pues tomo un seguro, ¿cierto? Para que en caso de que haya un terremoto, pues me cubra. Entonces, aquí nosotros eso es lo que queremos hacer, mirar estos valores para saber qué vamos a hacer nosotros con esa amenaza. Si la podemos tratar nosotros mismos, ¿sí? O se la vamos a dar a un tercero, ¿sí? O qué vamos a hacer nosotros con esa amenaza. O la podemos dejar pasar. Si el valor es un valor muy mínimo, pues entonces a veces
pueda que suceda esa amenaza, pero pues no vaya a generar ningún impacto negativo a la empresa. Entonces, o podemos poner un control, pero pues un control que sea un control básico y que pues no vaya a demandar demasiado presupuesto a la empresa. ¿Sí? Recuerden que todo esto pues es bonito y aquí nosotros, pero o sea, al final esos controles que nosotros vayamos a poner es costos para la empresa, ¿sí? Eso pues va a ser obviamente, si yo estoy aquí con la amenaza de que la red no tiene nada de protección, pues tengo que comenzar a comprar dispositivos, a comprar software. Entonces, pues al final eso se traduce, pues obviamente en un costo para la empresa. Entonces, por eso es que hay que analizarlo muy bien, ¿sí? Lo que nosotros vayamos a poner de control, porque pues eso acarrea obviamente un presupuesto y un rubro para la empresa. ¿Listo? Entonces aquí pues nosotros, si ustedes ven, pues comienza a multiplicarse 4 por 4, 16, 4 por 3, 12 y así sucesivamente con cada uno y pues da dando esta tabla de valores. ¿Sí? Como para Entonces, identificar qué tan qué tan riesgoso es, por así decirlo, ¿verdad? ¿qué? No, disculpa, no te entendí bien. Que es como para identificar como el nivel de peligro que puedo obtener dentro de la empresa, ¿correcto? Sí, sí, señor, exactamente, eso. Entonces para eso se hace esta matriz de riesgos, ¿sí? Pero eso es un análisis muy exhausto, obviamente. Aquí estamos viendo pues un ejemplo, algo muy, muy básico, ¿sí? La próxima sesión les voy a mostrar de lo que yo pues esto puede hacer en la tesis de la maestría. Y pues es la verdad, pues sí es algo muy parecido, pero pues obviamente es algo más extenso para que pues puedan dimensionar un poquito más. Y aquí tenemos ya por último la parte de los controles, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con eso? Entonces, nosotros aquí podemos transferir el riesgo a un tercero, ¿sí? Que es cuando es algo demasiado riesgoso y entonces es mejor transferírselo a un tercero. Por ejemplo, en este momento ustedes ven que pues hay plataformas en internet de Amazon, ¿cierto? En Microsoft, que nos ofrecen los servicios de servidores, de toda la parte de lo que tiene que ver con software y manejo de esas plataformas. Entonces, ¿qué sucede? Que es mejor a veces para las empresas pagarle, ¿sí? Pagarle a una plataforma, ¿sí? O a otra organización para que nos maneje a nosotros esos recursos y no tenerlos nosotros dentro de nuestra empresa, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Pues que yo ya no necesito entonces el servidor dentro de mi empresa, protegerlo, ¿sí? Ni ponerle pues demasiados ahí digamos, controles para el acceso, ¿sí? O protección de ellos, no, porque ya lo tiene otra empresa y esa empresa es la que me va a responder a mí por eso. Entonces, a veces se transfiere el riesgo, ¿sí? A un tercero. Eliminar el riesgo, ¿sí? Eliminar el riesgo, bueno, eliminar el riesgo es cuando nosotros podemos decir, bueno, vamos a quitar, ¿sí? Vamos a quitar esa amenaza. Entonces, aquí nos dan un ejemplo que es muy práctico, ¿sí? Sí, yo veo que de pronto por ejemplo, acá, la Wi-Fi que yo estoy ofreciendo dentro de mi empresa, pues me está generando a mí una amenaza muy alta. Entonces, pues simplemente se quita y ya, ¿sí? O sea, eliminar el riesgo quiere decir eso, que yo quito, digamos, en ese momento, quito pues la Wi-Fi que se le da a los usuarios y ya estoy eliminando ese riesgo, ¿sí? Pero pues eliminar el riesgo, pues a veces no es tan útil, ¿sí? Porque pues hay que analizarlo, porque, por ejemplo, acá eliminar el wifi de cortesía para los clientes puede ser también algo que dé buena imagen a la empresa, ¿sí? El decir, llegué y me están dando pues la oportunidad de que yo pueda ingresar a una red, ¿sí? Y para que pueda navegar en internet, puede ser una parte muy buena para la empresa, ¿sí? Entonces, aquí hay que mirar muy bien ese riesgo, si se puede eliminar o no. ¿Listo? Por eso es que, pues digamos, en el equipo no solamente está la parte técnica, la alta gerencia, ¿sí? Y la parte administrativa siempre también va a estar ahí, porque nosotros a veces, digamos, desde el rol del ingeniero,
solamente vemos casi que la parte técnica, ¿sí? A veces no estamos tan alineados como los objetivos de la empresa. Entonces, por eso dentro del equipo, ¿sí? Siempre debe de estar, ¿sí? La gerencia para que ellos también pongan pues esa parte, de la visión y la misión que tiene la empresa. ¿Listo? Entonces, pues bueno, ahí hay que entrar a mirar muchas cosas. Asumir el Diana, riesgo, sí. una consulta en esa matriz que tú estás exponiendo y Sí, en el asumir el riesgo o implementar medidas de mitigarlo, ¿se puede plasmar en el DRP? El DRP, plan de recuperación. esto que sí se puede plantear, que, uy, no, ahí sí la verdad no sé porque es que esto, plan de recuperación, pero ese plan Plan de Disaster recuperación, Recovery. pero Planner Disaster Recovery es la traducción. Planner Disaster Recovery. Eso es Pero ese es en caso tal de que suceda, bueno, que lo que suceda algo. pasa es que yo lo veo así y pues lo he practicado así. La matriz de riesgos, sí, uno tiene el inventario de activos, tiene los riesgos, tiene el impacto y asimismo cuando se cristaliza una vulnerabilidad, independientemente cuál sea, ya sea humana, em, ya sea técnica, o sea por un ataque, pues, o por algo imprevisto, un terremoto, o algo, en el Planner Disaster Recovery debe estar incluido el cómo mitigar el posible impacto de cada una de esas posibles vulnerabilidades que se lleguen a cristalizar. Ujú. Sí, sí, sí. Pues viéndolo desde, digamos, desde esa parte de vista, sí, sí, claro que la gestión de riesgos, pues debería estar ahí. Es más, o sea, digamos, la gestión de riesgos debería ser parte de ese plan de recuperación, ¿sí? Sí, y eso debe Es estar esa. incluido en la matriz de riesgos, como una medida para Ujú. mitigar o em, prevenir de pronto la cristalización de uno de esos riesgos que estamos visualizando en la clase. Sí, puede ser, sí, claro. Pues, o sea, de todas maneras, pues ese plan de recuperación es como, pues, digamos, cómo se va a actuar desde que suceda algo, ¿no? O sea, que suceda, pues, también, digamos, entre comillas, un riesgo, porque lo que si algo falló es porque sucedió un riesgo. Entonces, Correcto, y en la matriz de ujú. riesgos, precisamente, y en la matriz de riesgos, pues está incluido lo que posiblemente pueda suceder y las acciones que debo realizar en caso de que se cristalice ese riesgo. En este punto, pues está incluido el Planner Disaster Recovery. Pues es que, bueno, puede que tú lo veas desde ese punto. Yo lo que veo es al contrario, o sea, que este análisis de riesgos debe de estar es incluido en el plan de recuperación. Sí, sí me hago entender. Tú me estás diciendo es que como que el plan de recuperación está incluido en el riesgo, o bueno, en la Lo que matriz de veo, riesgo. lo que yo, o como yo lo he manejado según ISO 27001, eh, y según certificación BAS, uno en la matriz de riesgos coloca es cómo evitar o prevenir que el riesgo se cristalice, pero también qué hacer si el riesgo se cristaliza. Ujú. Sí, 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 que es muy parecido, la verdad, a lo que se hace pues en un sistema de gestión. Lo que sucede es que sí, aquí pues digamos en esta parte que estamos viendo, pues solamente es la parte de cómo nosotros hacemos la gestión de riesgos. Sí, ya digamos que se incluya dentro de una metodología como la ISO 27001 o pues que se incluya dentro de ese plan de recuperación, pues bueno, ya ahí digamos como que
es un tema, digamos, más extenso. Digamos, en este momento solamente es la parte de la gestión de riesgo. Y pues que si se incluye ese plan de recuperación técnica, pues sería como un control que se podría dar. Pero desde mi punto de vista, o sea, desde como yo lo veo, es más bien que esa gestión de riesgo, digamos que nosotros estamos viendo eso, se incluye en el plan de recuperación, porque como el plan de recuperación ya es, digamos, que se analiza toda esta parte de los riesgos, o sea, se hace como que toda la gestión de los riesgos y ya al final se dice, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues donde llegue a suceder tal cosa para recuperarlo, ¿no? Como tal, como dice su nombre. Entonces, es como más como esa parte. Pero pues bueno, ya como lo manejes dentro de la empresa, pues claro, ya después, dependiendo de lo que tú utilices, si utilizas pues la 27001, o bueno, la metodología que cada pues uno esté manejando. Pero sí, muchas gracias porque pues es un punto muy válido y pues es algo muy interesante también que también obviamente está dentro de la ciberseguridad porque ese plan de recuperación es como nosotros pues nos vamos a proceder, ¿sí? Donde llegue pues a suceder algo dentro de la parte técnica de una empresa. Entonces, muchas gracias por el aporte. Gracias, Diana. Bueno, entonces, bueno, ya aquí tenemos entonces cómo nosotros asumimos, cómo implantamos, pues como nos decía nuestro compañero, ¿sí? Esos controles para nosotros poder reducir este riesgo. Y ya lo último es pues nosotros cómo vamos aquí a la parte de documentar, ¿sí? Recordemos que siempre la parte final pues es esa parte de las auditorías, ¿sí? Porque esa documentación de resultados al final siempre aparecen es porque se hacen auditorías. La auditoría es la que me permite a mí decir, bueno, esto está funcionando o no, porque pues es la que tiene toda la planificación para poder esto verificar, ¿sí? Que sí se está realizando esos controles, de que sí están funcionando y pues obviamente tiene unas métricas para nosotros poder documentar y al final mostrar resultados que se están realizando. ¿Listo? Entonces, esto, volvemos y decimos, es la gestión del riesgo, ¿no? Que nosotros podemos darle dentro de una empresa y que, pues, como les digo, ya la próxima sesión, entonces vamos a ver ya más la matriz, ya en Excel, cómo nosotros la vamos a manejar y pues les voy a dar un ejemplo de cómo pues se puede analizar ese riesgo. Una de las formas, ¿sí? Porque pues, o sea, hay muchas metodologías, muchos métodos que cada empresa pues puede llevar a cabo, ¿sí? También dependiendo de su naturaleza, si es pública, si es privada, pueden tener lineamientos diferentes para cada una. ¿Listo? Entonces, esta pues como era la socialización, digamos, de todo lo que nos decían aquí para la gestión del riesgo y que quería pues que les quedara un poco como más claro en esta parte. Y ya para terminar, entonces vamos acá a la parte de lo que tiene que ver con la evidencia. Entonces recordemos que la evidencia para esta actividad de aprendizaje 2, entonces aquí, se salió. Pero un momentico acá. Que se fue. Pero ya está muy grande aquí. Listo. Bueno, acá. Entonces, actividad aprendizaje 2. Entonces, tenemos aquí lo que tiene que ver con la evidencia. Entonces, para esta evidencia, lo que ustedes deben de hacer es una infografía. En esa infografía, entonces, vamos a tener la parte de lo que tiene que ver con los riesgos, con la clasificación, ¿sí? Que se le dan a las amenazas naturales, humanas y entorno que estén dentro del caso de estudio. ¿Ustedes se acuerdan del caso de estudio que hicimos en la actividad de aprendizaje número 1? Entonces, con ese caso de estudio que nos dieron, ustedes van a identificar cuáles son o cuáles serían, ¿sí? Esas amenazas naturales, humanas y de entorno a que estarían
expuesta, pues esa empresa que nos dan en ese caso de estudio. ¿Listo? Eso es lo que ustedes deben de realizarla. Cuando ya la tengan realizada, recuerden que pues la van a entregar. Vuelvo y les digo, pues una infografía ustedes la pueden hacer en cualquier herramienta que la tengan. Yo les recomiendo Canva. Canva es una herramienta muy fácil para hacer una infografía. Ya tienen plantillas, entonces Canva ustedes pues pueden utilizarla muy sencillamente. ¿Sí? Entonces, y Canva, esto, ustedes pues aquí buscan diseños y entonces buscan una infografía, ¿sí? Y aquí pues les va a dejar, mire, les va a dejar varias plantillas, ¿sí? Que ustedes de pronto pues pueden utilizar y ya pues es adaptarla con la información de que les están solicitando, ¿no? Que son de las amenazas que vimos de la SP830. Entonces, es muy fácil, ¿no? Entonces, ustedes acá pues ponen esto, ¿qué? Su información, lo que vayan a poner. Y hay una forma acá de compartir muy fácil en Canva, ¿sí? Que es aquí en esta opción de compartir y que ustedes aquí solamente tienen que mirar, es donde dice solo tú tienes acceso, entonces aquí cualquiera con el enlace. Eso sí tienen que tener cuidado con esto, ¿sí? Si lo van a enviar así. Copiar el enlace y me lo pegan allá para que yo lo pueda ver, ¿sí? Esto es una opción, digamos con Canva, ¿no? Para los que quieran utilizar Canva. Entonces, ustedes pueden copiar el enlace, pero si dejan aquí cualquiera con el enlace. Si no, también tiene la opción de descargar. Entonces, está la opción de descargar PDF, ¿sí? O JPG, ¿sí? Yo les recomiendo pues el PDF, descargar y pues ya cuando ustedes lo descarguen, pues vienen y lo adjuntan acá, ¿sí? Si no les ha presentado pues fallas la plataforma, pues genial, pueden seguir pues ustedes adjuntándolo en caso tal de que pues hayan tenido alguna falla, entonces podemos pues aquí compartir el enlace para yo poderlo visualizar, ¿sí? Entonces, esa podría también ser una opción con Canva. Los que quieran utilizar pues otra herramienta también lo pueden hacer, no hay ningún inconveniente. Si pueden sacar el enlace, entonces me lo dejan aquí en la entrega. Entonces, ustedes si quieren utilizar el enlace, vienen y me lo dejarían acá, ¿sí? Aquí, digamos acá, copian el enlace y aquí donde dice texto en línea, entonces me dejarían ese enlace, ¿sí? Y yo ya pues entraría a visualizarlo. Y los que quieran, pues obviamente seguirlo adjuntando el archivo con la infografía, entonces lo pueden hacer, ¿no? Acá recuerden, venga, esto yo lo descargué. No me acuerdo. Bueno, digamos que sea ese archivo, digamos, un ejemplo, ¿sí? Subir archivo y recuerden que tienen que verlo acá, muchachos. Si no les aparece en esta parte, no les quedó adjuntado. ¿Listo? Si ustedes no lo ven así, como lo estoy mostrando, quiere decir que no les quedó adjuntado. Entonces, hasta cuando ustedes no vean su archivo acá, no le den clic en guardar cambios porque si no, no me va a llegar a mí la evidencia, pero sin archivo y no se las voy a poder calificar. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. Y eso sería pues la evidencia para la actividad número 2. Ya les muestro un ejemplo para que lo tengan más claro de cómo es. Espérenme. Bueno, por acá. Esto fue una infografía, ¿sí? Que me la envió pues una aprendiz. Entonces, que bueno, ya le pueden agregar, ¿no? También le pueden agregar información, digamos, pues aquí que es una amenaza, que es un riesgo, ustedes pueden también pues acá ponerlas. ¿Listo? Entonces, puede ser así. Miren. ¿Listo? Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? No es que tenga que ser así. No, pero pues, o sea, es simplemente como para que ustedes tengan idea de cómo lo puedan enviar. ¿Listo? Entonces, es para que ustedes así lo puedan como tener ya un poquito de decir, ah, bueno, puedo hacer tal cosa, puedo hacer tal otra.
¿Listo? Entonces quería mostrarles este ejemplo. No sé si hasta acá tengan alguna pregunta, duda. Por ahora no, señora. Por acá, venga, yo no sé, Valeria me dice, profe, una pregunta, ¿qué conceptos consideras relevantes repasar para alguien que no esté muy familiarizado con términos informáticos y tecnológicos? Con términos informáticos y tecnológicos. Repasar. Pues es que, bueno, o sea, digamos aquí en la parte, pues, de ciberseguridad, pues, bueno, digamos, enfocándonos en el curso, pues, lo que estamos viendo es sobre todo, pues, lo que es la gestión de los riesgos, ¿sí? Que es una parte, digamos, más metodológica. Esto, ya la parte, pues, de pronto de informática y tecnológica, pues, es que es tan amplio, la verdad, como para decirte algo, pero voy a tratarte eso, Valeria, ¿sí? Por favor, escríbeme por el chat del curso y yo te dejo de pronto algunos videos para que tú comiences de pronto, no sé si lo que me estás diciendo es de pronto más de la parte técnica, ¿sí? De pronto qué es un firewall, que de pronto pues es la parte de los servidores o los dispositivos que de pronto se utilizan dentro de una empresa, ¿sí? De las redes. Es algo muy amplio, ¿sí? Pero pues esto sí te puedo recomendar. Ay, sí te puedo recomendar una página muy buena que yo no sé, pero es que ahorita se me escapa. Pero escríbeme por el chat, por favor, y yo te dejo por ahí una información. ¿Listo? O para que me dejes tu correo también de pronto, me escribes en el chat y me dejas tu correo. Yo por ahí te envío de pronto algo que te pueda de pronto esto servir. ¿Listo? Listo, Valeria. Bueno, eso por favor, ¿tiene alguna pregunta, alguna duda acerca de la evidencia? Ah, listo, Valeria. Ya me dejo acá el chat. Listo. Bueno, listo. Si no tenemos entonces más preguntas, entonces muchísimas gracias a todos por su atención, por la participación tan activa, por los aportes que nos han hecho. Muchas gracias a Jorge porque su experiencia obviamente es muy valerosa y pues esto nos aporta, ¿sí? A todos nuevos conocimientos. Entonces, muchas gracias. Esto a los demás también, todos vamos aprendiendo, ¿sí? O sea, nosotros aprendemos cada día y el tema de lo que tiene que ver con ciberseguridad y en esta parte lo que tiene que ver con la gestión de riesgos es algo muy amplio, ¿sí? Y pues obviamente en este curso pues ustedes están de pronto aprendiendo muchas cosas nuevas, pero recuerden que tranquilos, ¿sí? Todo es un proceso, todo es que ustedes también pues lean, ¿sí? Toda la información que se encuentra dentro de ese componente formativo y pues así vayan apropiándose de esos conocimientos. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias a todos. Nos vemos, si Dios lo permite, dentro de 8 días, entonces con la tercera sesión en línea del curso. Muchísimas gracias a todos, que tengan una feliz noche y Dios los bendiga. Muy buenas Diana, noches. muchas A gracias. usted, profe, Hasta luego. muchas gracias. Descanse y nos vemos el próximo viernes. A todos y a todos. Gracias. Excelente noche Igualmente, feliz noche. a todos.